Hola, ahora vamos a estudiar otro tipo de modelos, los modelos de ecuaciones simultáneas. Para eso vamos a ver una breve introducción, hablaremos del modelo, de la forma estructural, de la forma reducida, el problema de identificación y la condición de rango y de orden. Hablemos entonces del modelo. Y hasta ahora solo hemos considerado modelos uniecuacionales, es decir, tenemos una sola ecuación, puede ser univariable, con una sola variable como el modelo ARIMA, pero también una sola ecuación con una variable dependiente y variables explicativas, uniecuacional. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a considerar modelos en los que tenemos muchas variables en función de otras, o sea, en los que más de una variable son determinadas simultáneamente. Es decir, tenemos más de una ecuación. Y un poquito de historia, este tipo de modelos aparecen con con una comisión que se llamó la Cowles Commission de la Universidad de Chicago en los 40, que fue diseñada para estudiar cómo podían estimarse modelos de sistema de ecuaciones simultáneas, como se estaban construyendo los modelos teóricos de la macroeconomía. Y en ese momento no teníamos la, el aparato estadístico para estimar esos modelos porque teníamos solamente la regresión múltiple, o sea, unas solas ecuaciones, pero ya desde la teoría habíamos desarrollado modelos de ecuaciones simultáneas, pero no teníamos el aparataje estadístico. La Cowles Commission en los 40 arrancó con esto y trabajó toda la teoría. De hecho, estos modelos fueron muy usados en los 50, 60 y 70 en la macroeconomía, eran los que más se usaban. Hoy en día no son tan empleados en la macro, pero aún siguen siendo utilizados en otros campos. Veamos un ejemplo, que no es de la macro, sino de la micro, pero ustedes deben estar muy familiarizados con este ejemplo. Supongamos nuestra función de demanda y de oferta típicas, en las que supongamos que la demanda únicamente depende del propio precio y del ingreso de las personas, y por simplicidad supongamos que la oferta depende del propio precio y del precio de los insumos. Sabemos que en equilibrio la interacción de la oferta y de la demanda determinan dos variables, el precio y las cantidades. Ahora, supongamos por un momento que el ingreso aumenta. Entonces, el ingreso, que no es determinado en este sistema, que se considera entonces variable exógena, implicará un efecto sobre la variable, sobre la función de oferta, de demanda, perdón. Esa función de demanda es la única que depende del ingreso, muy bien que la función de oferta no depende, y suponiendo un bien normal, ese aumento en el ingreso generará un desplazamiento hacia arriba o hacia la derecha de la función de demanda, lo cual genera un nuevo precio y cantidades de equilibrio. Eso pues ya lo conocen ustedes a saciedad y lo manejan muy bien. Entonces, lo que tenemos es una función que describe el comportamiento de la demanda, pongámoslo ahorita un término de error, una función que describe el comportamiento de la oferta y sabemos que en equilibrio, o sea, tenemos una condición de equilibrio que las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas y claramente sabemos que tanto el precio como las cantidades se determinan simultáneamente. Dos ecuaciones, dos variables. Estas variables que se determinan en el sistema se llaman variables endógenas y las que vienen como información al sistema se consideran variables exógenas. Este tipo de ecuaciones que tenemos acá, la función de la demanda y la función de la oferta, se conocen como ecuaciones estructurales. Es decir, ecuaciones que me muestran la estructura del comportamiento de este sistema. Esto ya lo hemos discutido. Y entonces los coeficientes de la forma estructural, pues claramente se van a llamar los parámetros estructurales. Son los parámetros que muestran cómo cada una de las ecuaciones estructurales eh, reaccionan ante cambios, ya sean una variable endógena, como el precio, o una variable exógena, como el caso del ingreso en la demanda o como el precio de los insumos en la oferta. Pero veamos algo más general, y en general el modelo implicará que voy a tener variables exógenas y endógenas, y voy a tener m variables endógenas acompañada de k variables exógenas, y cada ecuación va a tener un respectivo término de error.
Es decir, tenemos el pedazo de las variables, aquí el pedazo donde recogemos el comportamiento de las variables endógenas, perdón, m variables y las variables exógenas, que voy a tener k variables exógenas, y voy a tener m ecuaciones. Este va a ser en general nuestro modelo. O sea, en general tendremos m ecuaciones y esto lo podemos escribir de forma más sencilla porque esto está volviéndose un poquito engorroso. Entonces recojamos todos los valores de y en el vector de las y, que va a tener el vector de la y en el periodo t va a tener dimensiones m por 1. O sea, es un vector columna en el cual cada una de las entradas corresponde a una y esto para cada periodo. Tenemos la matriz de los gamas que va a recoger los coeficientes que acompañan a las variables endógenas. Llamemos a x el vector x minúscula volt, donde vamos a recoger todas las variables exógenas, m de ellas en el periodo t, perdón, k de ellas, aquí que hay un pequeño typo, aquí debería ser k. Además, tenemos el vector la matriz beta mayúscula, que recoge todos los betas, que son los coeficientes que acompañan a las x, es decir, a las variables exógenas. Entonces, lo que vamos a tener es que este modelo se puede escribir de la siguiente forma: y transpuesta en el periodo t multiplicada por la matriz de gamas más x en el periodo t transpuesto por beta es igual al error transpuesto, donde el término de error va a tener media cero condicional a los valores de x, la matriz de varianzas y covarianzas de las x va a ser sigma y la matriz de varianzas y covarianzas va a tener en la diagonal valores de cero. En otras palabras, van a ser homocedástico y no autocorrelacionado. Ese es el modelo en general. Ahora, consideremos ese sistema de forma más concisa, y esta es lo que llamamos la forma estructural. Recuerden, estamos diciendo que y, el vector de las y en el periodo t transpuesto por la matriz gamma, más el vector de las x transpuesto en el periodo t por la matriz de los betas, es igual al vector de los errores transpuestos en el periodo t. Se espera que el error tenga media cero. La matriz de varianzas y covarianzas va a ser sigma y no hay relación entre ellas. Esto, en otras palabras, es la ecuación estructural. Proviene de la teoría económica o de un aspecto del comportamiento de la economía. Aquí tenemos la variable dependiente o la variable endógena y la estructura viene dada pues, por este sistema. Y para poder estimar todos los parámetros se va a necesitar como mínimo igual número de variables endógenas que de ecuaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Veamos, por ejemplo, el siguiente sistema de ecuaciones, en el cual tenemos una función de consumo que depende del ingreso en el periodo t, o sea, del ingreso y del consumo en el periodo anterior, más el respectivo término de error. Vamos a tener una función de inversión que depende de la tasa de interés, del ingreso en este periodo menos el ingreso del periodo anterior más el término de error, y una función de demanda o demanda agregada que además me da la condición de equilibrio, que el consumo más la inversión más el gasto es igual al producto. Ahora la pregunta será, bueno, ¿cuáles son las variables endógenas de este sistema? Si ponemos a vernos, pues claramente el consumo
el ingreso y el PIB y la Y y el producto son las variables endógenas del sistema, es decir, se determinan simultáneamente. Y en este sistema, así como está escrito, si no tenemos más ecuaciones, las variables exógenas serán la tasa de interés, R, el gasto, G, el consumo del periodo anterior, porque una vez estoy en el periodo T, ya sabemos cuál fue el periodo, el consumo del periodo anterior, así como el PIB. Entonces, en este caso tenemos 3 variables endógenas y 4 variables exógenas y 3 ecuaciones. ¿Sí? Reescribamos esto para que quede muy claro. Entonces, la primera ecuación se puede reescribir de esta manera: el consumo. Noten que la tasa de interés no aparece, YT sí aparece, y entonces pasemos al otro lado, menos alfa 1 YT, menos alfa 0, que es el intercepto, más, que se va con el 1, la tasa de interés no aparece, entonces aquí no va a haber nada. Luego el gasto público tampoco aparece, por eso es que no hay nada. Luego este va para el otro lado, menos alfa 2 CT menos 1, y YT menos 1 no aparece en esta ecuación, por eso vamos a ver un 0. Reescribamos la siguiente ecuación y vamos a ver que el consumo no aparece, por eso no aparece aquí. Luego tenemos la tasa de interés. Pasemos la última variable endógena, que es YT menos beta 2 YT, que viene acá. El intercepto ya de la parte exógena es beta 0 y pasa al otro lado negativo. Luego la otra variable, la siguiente variable, que es la que corresponde a la tasa de interés, otra variable exógena, pasa al otro lado, menos beta 1 RT, más gasto, el gasto no aparece en esta ecuación. Luego sigue el consumo en el periodo anterior, tampoco aparece en esta ecuación, por eso aparece 0, más, y el siguiente término es beta 2 menos beta 2 YT menos 1, al pasar al otro lado aparece con signo positivo igual a epsilon t, epsilon 2t. Y la siguiente función o ecuación de cierre, si ustedes notan, lo que tenemos, el consumo está acá, el ingreso, la tasa de la inversión está acá, el Producto Interno Bruto está aquí, ahí están las tres, sin ningún coeficiente porque no hay nada que estimar ahí, es una identidad macroeconómica. Y en términos de las variables exógenas, el intercepto no está, la tasa de interés no está, el gasto público sí está, el consumo del periodo anterior no, y el YT-1. Es decir, acabamos de escribir este sistema de ecuaciones de la forma YT transpuesto por gamma más XT transpuesto por beta mayúscula igual a epsilon t transpuesto. Es decir, en este caso gamma, la matriz gamma era 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, menos alfa 1, menos beta 2, 1, y la matriz beta mayúscula es menos alfa 0, menos beta 0, 0, y así sucesivamente. ¿Cierto? Muy sencillo. Ahora, consideremos lo que se conoce como la forma reducida del sistema. ¿Qué es la forma reducida del sistema? Pues antes teníamos básicamente que todo dependía de todo, es decir, variables endógenas aparecían en la ecuación explicando otras variables endógenas y también variables exógenas. Ahora, lo que queremos es resolver las y, es decir, resolver las variables endógenas. O en otras palabras, pasemos a restar a ambos lados, o restemos a ambos lados x transpuesta t por la matriz beta para obtener esto. Y ahora, suponiendo que la inversa de gamma, de la matriz gamma existe, multipliquemos por la derecha por esa inversa, gamma menos 1. Y obtendremos esto, ¿cierto? Reescribiendo, bueno, este pedazo de aquí es la identidad. Y entonces tenemos el vector de los YTs ahora en función básicamente de las variables X y del término de error. Reescribiendo o reparametrizando, pues lo que vamos a hacer, lo que tenemos es que YT en el periodo T es igual a, o es función de XT
transpuesto por esta matriz que llamamos pi, que es la multiplicación de la matriz de los betas por la inversa de gamma, más un término de error que es una transformación del término de error de la forma estructural. Esto es lo que llamamos la forma reducida. Es decir, hemos pasado de la forma estructural, en las que las y pueden estar explicadas por otras y por x, o sea, por variables exógenas, a, un caso en que tenemos las y expresadas solo en función de variables exógenas, pero esto siempre y cuando gamma a la menos 1 existe. Es decir, si gamma a la menos 1 existe, entonces vamos a encontrar esta forma que le conocemos como forma reducida, en la que este nuevo término de error pues va a cumplir, va a cumplir las mismas propiedades que cumplía anteriormente el término de error de la forma estructural, es decir, que este término de error nuevo se va a tener media cero. Aquí lo podemos ver. La varianza va a ser omega ahora. Sigue siendo una constante. Y, no va a haber autocorrelación entre los términos. ¿Sí? Estas entonces son las variables endógenas en función de variables exógenas, y si el término de error cumple las condiciones iniciales en la forma estructural, también en la forma reducida, porque va a ser simplemente una transformación de los errores iniciales. Es decir, este y, este término de error, va a cumplir propiedades similares a las de epsilon. Esta forma reducida básicamente representa el sistema, el equilibrio del sistema. Es decir, veamos otra vez el primer ejemplo para que esto quede claro. Entonces, regresamos a las cantidades demandadas, que están en función del propio precio del ingreso, y las cantidades ofrecidas, que están en función del propio precio y el precio de los insumos. Y sabemos que en equilibrio las cantidades demandadas igual a las cantidades ofrecidas. ¿Cuántas variables endógenas tenemos aquí? Pues tenemos las cantidades demandadas, las cantidades ofrecidas y el precio. Y las variables exógenas básicamente son dos, más los interceptos, 1, YT, y el precio del insumo. Entonces reescribamos esto para tener la forma YT transpuesto por gamma más XT transpuesto por la matriz beta igual a un vector de errores. Entonces, haciendo la transformación, ustedes pueden ponerle pausa al video para hacer el álgebra, pues vamos a ver que las cantidades demandadas están en la primera ecuación, pero no está en la segunda. El precio está en las dos ecuaciones, pero no está en la tercera. Las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas están en ambas. Ambas están en la tercera ecuación. En el caso de las variables exógenas, el ingreso está solamente, bueno, el intercepto está en ambos, el ingreso solo está en la de la demanda y no está en la oferta y no está en la condición de equilibrio, y el precio de los insumos está en la oferta y no en la demanda ni en la condición de equilibrio, y obtenemos esta forma. Es decir, se puede recoger en este caso el vector, la matriz gamma, en este caso es 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, menos alfa 2, beta 2, 0, y el vector de los betas corresponde a, perdón, la matriz de los betas a menos alfa 1, menos beta 1, 0, menos alfa 3, 0, 0, menos 0, menos beta 3, 0. Yo lo estoy leyendo en fila, pero pues recuerden que como esto va a ir transpuesto, realmente yo debería haberlo leído en términos de columna. Es decir, esta primera columna corresponde a la primera ecuación, la segunda columna corresponde a la segunda ecuación y la tercera columna a la condición de equilibrio. Es decir, aquí estamos expresando
esto en términos de una forma estructural. Pero si queremos la forma reducida, es decir, las variables endógenas en función de las variables exógenas únicamente, pues sabemos que eso es equivalente a menos xt transpuesto a la matriz beta multiplicada por la matriz de los betas por la inversa de la matriz de los gamas más un término de error y que va a ser esa combinación entre los errores iniciales y el término y la inversa de la matriz gamma. Noten que esto es equivalente a resolver el sistema de variables endógenas que ustedes ya saben hacer. Es mera álgebra. Entonces, pues esto se puede hacer de varias maneras, obviamente. Se puede hacer pues, de manera despejar, reemplazar y despejar. Es decir, podemos igualar las dos ecuaciones. Si yo quiero pues encontrar la forma reducida, entonces sabemos que las cantidades ofrecidas igual a las cantidades demandadas igual a Q, ¿cierto? Lo cual significa pues que podemos igualar las dos y pues vamos a tener básicamente una sola variable endógena en esta expresión que es el precio y empezamos a tirar álgebra para encontrar ese precio. Entonces pues voy a ir un poco rápido, ustedes pueden ir a ver el detalle. Haciendo el álgebra vamos a encontrar que el precio en el periodo t va a depender de unas combinaciones que no necesariamente son lineales de los coeficientes de las dos, tanto los coeficientes que acompañaban a la variable dependiente o a las variables endógenas como a las que acompañaban a las variables exógenas. ¿Sí? Entonces, reparametrizando, obtenemos esta expresión y otra vez lo que podemos hacer es coger, ya que tenemos el precio, reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones, la de la demanda o de la oferta, metemos esa ecuación y así obtendremos que las cantidades son esta expresión algebraica, ¿cierto? Y si seguimos trabajando, pues obtenemos esto. En otras palabras, esta expresión. Es decir, tenemos que el precio lo hemos expresado en función de una variable exógena y de otra variable exógena y las cantidades de una variable exógena y otra variable exógena. Es decir, si a esos coeficientes le llamamos los pis, el intercepto, el que acompaña a la y y el que acompaña el precio de los insumos en ambas ecuaciones, entonces tenemos lo que llamamos la ecuación de la forma resumida. Y los parámetros de la forma reducida se conocen como parámetros de la forma reducida o también se conocen como multiplicadores de impacto. Ya vamos a ver por qué. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Cada una de las ecuaciones representa las líneas y, por ejemplo, sabemos que la forma reducida va a representar las variables endógenas, es decir, la forma de Qt igual a pi21 más pi22gt más pi23 precio de los insumos más μt va a recoger o va a permitirme recoger el impacto que tenga el cambio en YT sobre las cantidades de equilibrio. Y lo mismo por el otro lado tenemos la ecuación de los precios, del precio de equilibrio, en el cual esta ecuación es la que me va a permitir entender cuál es el efecto de cualquiera de las variables exógenas sobre el precio de equilibrio. Es decir, supongamos por un momento que hay un aumento en el precio de los insumos. Eso implicará un desplazamiento en la oferta. Supongamos que va a ser de esta magnitud. Noten que este desplazamiento sobre las cantidades de la función de oferta me lo viene dando beta 3. Es decir, beta 3 me muestra cómo las cantidades ofrecidas cambian ante un aumento de una unidad en el precio de los insumos. Ahora, eso provoca un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio, P1 y Q1, pues podemos determinar cuál es la diferencia en precio. Por ejemplo, sabemos
de la ecuación de la forma estructural del precio, que un aumento de una unidad en el precio de los insumos genera un cambio de pi 1,3 unidades en el precio de equilibrio, que es lo que estamos viendo acá en el eje vertical. Y en el eje horizontal, para saber cuál es el cambio en el equilibrio, cuál es el cambio en las cantidades de equilibrio, pues ese coeficiente es el pi23, que muestra cómo un aumento de una unidad del precio de los insumos afecta las cantidades de equilibrio. En otras palabras, pues miren que aquí ya tenemos una riqueza interesante porque no solamente sabemos cómo se mueve la forma estructural, sino que también cómo se mueve el equilibrio. A veces nos va a importar la forma estructural, a veces nos va a interesar la forma reducida o a veces nos interesan las dos cosas. Pero bueno, regresando a nuestro problema, en vez de haber echado toda esa álgebra, podríamos haber usado álgebra matricial, ¿cierto? Para resolver la ecuación. Si ustedes lo hacen, pues es muy fácil. Ustedes pueden encontrar que si la matriz gamma es 1, 0, 1, 0, 1 menos 1 menos alfa 2 menos beta 2 y 0. La matriz B de los betas ya la hemos hablado. Y para encontrar la matriz gamma inversa, pues podemos encontrar el determinante de la matriz gamma. Ustedes pueden hacer el álgebra y van a ver que eso es alfa 2 menos beta 2. Luego buscan la matriz de cofactores de gamma. Luego miran la adjunta. Y de ahí pues podemos sacar la inversa, ¿cierto? Que no es más que calcular 1 sobre el determinante por la matriz adjunta. Y haciendo el álgebra, no voy a hacer todo el detalle, ustedes van a encontrar que la matriz pi, o sea, esa matriz que habíamos encontrado a mano, corresponde a esta que estamos viendo acá. Y si pues hacemos el álgebra, pues llegamos exactamente a la misma solución que habíamos encontrado antes, ¿cierto? Bueno, ahora bien, noten que en la forma reducida tenemos yt en función de variables xt, o sea, variables exógenas más un término de error, y se supone que el término de error tiene el valor esperado del producto de esta es igual a omega, matriz de varianzas y covarianzas. Los coeficientes en este caso se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios y se pueden encontrar los coeficientes de manera muy sencilla. Los estimados de mínimos cuadrados ordinarios tendrán todas las propiedades deseables siempre y cuando pues, el término de error cumpla todos los supuestos del teorema de Gauss-Markov. Ahora, básicamente, la matriz pi tiene betas y gamas detrás. Y la matriz omega, pues es una combinación de la matriz gamma y de la matriz sigma, es decir, el término anterior. Entonces, en principio uno podría decir que si uno encuentra los pis, podría encontrarse los betas y los gamas, pero esto no siempre será así. Es decir, sabemos que pi es menos beta por gamma menos 1 y omega es menos gamma a la menos 1 transpuesta por sigma por gamma inversa. Entonces, en últimas, aquí es donde aparece lo que se conoce como el problema de la identificación que estábamos viendo en últimas, y es que si gamma es m por m y es no singular, y beta es k por m y sigma es m por m, que es simétrica y positiva definida, esa forma estructural desconocida podría encontrarse de la forma reducida estimada. Es decir, yo puedo estimar la forma reducida porque en últimas, si ustedes se ponen a pensarlo, por ejemplo, en el mercado, cuando uno recoge información, típicamente uno recoge informaciones del equilibrio. O sea, uno cuando va al mercado observa el precio y las cantidades que fueron producto de la interacción de la oferta y la demanda, y lo que uno observa es cuando se encuentran las dos, es decir, uno encuentra los datos que uno recoge son de la forma reducida.
Esa forma reducida uno la podría estimar y en últimas uno podría encontrar la matriz de pis, la matriz gamma, y la pregunta es si yo me puedo devolver a la forma estructural que es desconocida. En los parámetros desconocidos de la forma estructural son en general m al cuadrado más k por m más un medio de m por m más 1. Y los parámetros de la forma estimados de la forma reducida son k por m más un medio de m por m más 1. Claramente se puede ver que hay más parámetros de la forma estructural que de la forma reducida. La diferencia es básicamente m al cuadrado. Es decir, en general no podrá existir forma de encontrar todos los parámetros a menos que se haga algo. Es decir, tenemos más parámetros que encontrar que parámetros estimados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, normalizar. En cada ecuación debería existir una variable con coeficiente 1, que es en última lo que hemos hecho. Y si hacemos eso, es decir, si ustedes recuerdan, nosotros normalmente siempre tenemos una variable, una y, que depende de las demás y esa y no está acompañada, es decir, la que está a mano izquierda del igual no está acompañada de un beta. Eso es normalizarlo. Y así reducimos el número de incógnitas. Es decir, en la matriz gamma metemos unos y evitamos que hayan parámetros ahí. Eso hace que la diferencia ya no sea m al cubo, sino m por m menos 1 parámetros. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, meter identidades. Esto ayuda a tener unos. Por ejemplo, en el ejemplo del equilibrio, pues teníamos una identidad, cantidades demandadas igual a cantidades ofrecidas. Eso es una identidad. Otra cosa que ayudó en el otro modelo era la demanda agregada, que no tenía ningún parámetro para estimar, es decir, una identidad macroeconómica. Otra cosa que ayuda es excluir variables de una ecuación, incluyendo ceros en la matriz, no tener todas las ecuaciones en la matriz. O restricciones lineales impuestas a parámetros estructurales. Si ustedes repasan los ejemplos que les mostré, se usan estas técnicas para reducir el espacio, es decir, para reducir los parámetros que se van a estimar y reducir estos al mínimo. Entonces diremos que para la ecuación J de este sistema de ecuaciones tendremos la columna J de la matriz gamma, la columna J de la matriz beta, de los betas, y pues un elemento será 1, porque es el que acompaña a la y de esa ecuación, y unas variables excluidas de esta ecuación tendrán entradas de 0. Eso es lo que estamos buscando, de tal forma que las variables endógenas incluidas tengamos las vamos a llamar m sub j, y las variables exógenas en esa ecuación vamos a llamarlas k sub j variables. Eso significa que las excluidas las vamos a llamar, de las endógenas vamos a llamarlas mj asterisco, y de las variables endógenas vamos a llamarlas k asterisco j. Es decir, el número de ecuaciones va a ser mj más mj asterisco más 1, o sea, m. Y el número de variables exógenas va a ser kj más kj asterisco para acá. Entonces, lo que se puede demostrar fácilmente, ustedes lo pueden leer en el libro de texto, es que hay una condición que se llama la condición de rango, que permite lo siguiente. Si reconocemos que una ecuación se puede reescribir de la manera que vemos aquí, es decir, que yj, o sea, una y, es igual
a la suma de las variables excluidas y de las variables incluidas exógenas, así como de aquellas variables endógenas incluidas y exógenas, exógenas excluidas como exógenas incluidas. Entonces, noten que las inclusiones implican que gamma asterisco j va a ser igual a 0 y beta j asterisco va a ser igual a 0. Es decir, me va a quitar betas y gamas para encontrar. Y por lo tanto, eso reduce el espacio de búsqueda cuando vayamos de la forma reducida a la forma estructural. Es decir, vamos a tener menos coeficientes que estimar. Entonces, la forma reducida para la variable j se puede reescribir de la siguiente manera. Y entonces, haciendo este reajuste, noten que los coeficientes de la forma reducida son pi igual a menos beta por gamma menos 1, que es lo mismo que decir que tenemos a pi por gamma igual a menos beta, y para una ecuación tendremos pi por la columna j de la matriz gamma igual a menos la columna j de la matriz B, que sería esto, ¿cierto? Bueno, de aquí podemos continuar haciendo un poquito de álgebra. No voy a matarlos con todo el detalle porque ustedes lo pueden ver más fácilmente. Y tenemos entonces un sistema de K asterisco ecuaciones y MJ desconocidas para la ecuación J. Y para encontrar entonces beta J necesitaremos despejar despejar y para pues, gamma J también, y por tanto lo que vamos a tener es lo que se llama la condición de orden de identificación de la ecuación J. O en otras palabras, si el número de variables exógenas excluidas de la ecuación J deben ser al menos tan grandes como el número de variables endógenas incluidas en la ecuación J. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Esa es la condición de orden. Y la condición de rango para la identificación de la ecuación J es que el rango de esta matriz sea igual a MJ. Esta sí es una condición necesaria y suficiente. Ahora, diremos entonces que una ecuación está perfectamente identificada si y solamente si existe una forma unívoca de encontrar los coeficientes estructurales a partir de los coeficientes de la forma reducida. Es decir, que solo hay una combinación de coeficientes estructurales que producen los coeficientes reducidos. En otras palabras, solo hay una forma de devolverme de la forma reducida a la forma estructural. Pero esto no siempre ocurrirá. En algunos casos podemos tener una situación en que no existe forma alguna de devolvernos. Esto es lo que se llama una ecuación está subidentificada. O sea, una ecuación de la forma estructural no le podemos encontrar sus coeficientes a partir de la forma reducida. Y diremos que está sobreidentificada, y esto puede ocurrir, que exista más de una forma de encontrar los coeficientes estructurales a partir de los coeficientes de forma reducida. Es decir, que existe más de una combinación de coeficientes estructurales que producen los coeficientes de la forma reducida. Entonces, en últimas, subidentificado, si K sub J asterisco es menor o igual que M sub J, o no se cumple la condición de rango. Perfectamente identificada si K asterisco de la ecuación J es igual a M de la ecuación J y la condición de rango se cumple. Y sobreidentificada si K sub J de la ecuación, K asterisco sub de la ecuación J es mayor que M de la ecuación J y la condición de rango se cumple. Entonces, yo creo que la mejor forma para uno apropiarse de este conocimiento es que regresemos al ejemplo que yo les di anteriormente, en especial el ejemplo
bueno, los dos ejemplos lo pueden hacer y chequeen si está subidentificado o sobreidentificado. En el caso del ejemplo del mercado, pueden devolverse y demostrar que las ecuaciones están perfectamente identificadas. Háganlo. Ya nos vemos más adelante con más sobre ecuaciones simultáneas.